El día de hoy vamos a ver en el tema de estructuras de concreto los conceptos y un ejemplo para diseño por cortante, principalmente de traves de concreto. Para eso voy a utilizar el documento que llevamos de los apuntes, en el cual voy a dejar aquí la pantalla para que vean por si hago algún ademán explicativo. Entonces, centremos nuestra atención en este tema, diseño por cortante. ¿Qué es el diseño por cortante? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué es lo que pretendemos hacer en un diseño por cortante? Muy importante, porque a partir de aquí nosotros vamos a guiar y a orientar nuestra atención, nuestros esfuerzos, nuestro conocimiento a lo que realmente requiere el diseño por cortante. Son proveer resistencia y ductilidad contra las fuerzas cortantes, pero el objetivo es determinar y diseñar y detallar los estribos de un elemento. Ese es el diseño por cortante. Inicio por explicar el comportamiento de los elementos, de traves, de columnas, de cualquier elemento de concreto sujeto a fuerza cortante. Para eso nosotros vamos a utilizar el diagrama de cortante y voy a poner como base una viga simplemente apoyada. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. Realmente el efecto y el comportamiento de los elementos en cortante pues es un efecto natural que se da en las estructuras, pero lo podemos entender mucho mejor con algo sencillo. Esta trave simplemente apoyada que ustedes ven aquí, que tiene una carga uniforme, tiene dos reacciones que las podemos calcular sin problema y un diagrama de cortante como el que está aquí, que es un diagrama simétrico y que ya sabemos que el cortante positivo sigue esta convención que está aquí arriba y el negativo pues, es al contrario. Y lo podemos comprobar con la dirección de las reacciones. Si vemos el positivo que está por aquí, el cortante pues es hacia arriba, pero siempre se da en pares. El cortante siempre es en pares. Por eso se llama cortante, porque va cortando transversalmente el elemento de tal manera que se da el equilibrio con los momentos, con el momento flexionante. Entonces, ¿cuál es el efecto que nosotros vemos en una trave que está sujeta a cortante? Que vamos a ver estas grietas, son estas líneas irregulares de color verde, véanlas, esas son las grietas. ¿Dónde tenemos en una trave así las mayores fuerzas cortantes? Aquí está muy claro, en los extremos. En los extremos es donde tenemos las mayores fuerzas cortantes. ¿Ocurren fuerzas cortantes grandes al centro o intermedio en trave? Sí, también. Depende de si hay cargas concentradas, depende de cómo se distribuyen las cargas, pero el concepto que estamos viendo es el mismo. Así que ahorita para esta trave tenemos un elemento simplemente apoyado, los cortantes máximos están en el extremo y ahí se originan estas grietas de color verde. Y vean cómo del lado derecho son similares, pero en sentido opuesto. ¿Por qué? Pues porque cambia la dirección del cortante. Empecemos por ahí. Cambia la dirección del cortante. ¿Qué hacer entonces para evitar esas grietas? Pues hay que colocar unos elementos transversales. Las grietas ocurren porque hay una tensión en el concreto que vamos a ver enseguida. Si yo logro colocar en sentido transversal esa especie de refuerzo, esa especie de costuras, pues ya no, vamos a evitar esas grietas. ¿Qué van a provocar esas grietas? Pues que haya un colapso, una fractura y un colapso. Vamos a ver cómo afecta entonces. Si yo tomo un elemento diferencial aquí, del lado izquierdo, centremos nuestra atención del lado izquierdo. Hay un elemento diferencial, que es un cuadrito pequeño. Yo ya sé que en ese cuadrito pequeño, elemento diferencial, del lado izquierdo el cortante es positivo, va para arriba, y del lado derecho hacia abajo. Es un puntito, es un cuadrito muy pequeño, entonces los cortantes están así. Por equilibrio, los momentos actúan como fuerzas axiales, opuestas, obviamente, opuestas para que se genere el momento.
Si ustedes ven, este cuadrito diferencial está en equilibrio. Por suma de fuerzas en Y están en equilibrio. Por suma de fuerzas en X también están en equilibrio. Y por suma de momentos, vean que los cortantes generan un momento horario y las fuerzas horizontales generan un momento antihorario. Por lo tanto, se equilibra. Como es un elemento tan pequeño, aunque la fuerza cortante varía, si lo ven que va disminuyendo, pero en un punto tan pequeño, pues prácticamente son igual. La fuerza cortante que va hacia arriba con la que va abajo, esta que va abajo sería más pequeña, porque va disminuyendo la fuerza cortante viendo el diagrama de cortante. Pero al ser un elemento tan pequeño, es el mismo. Por eso tenemos equilibrio. ¿Por qué se genera la fractura? Vean qué efecto genera la flechita de arriba horizontal y la de la izquierda. Generan una resultante como la flecha de color verde, que va hacia arriba y hacia la izquierda. Y los otros dos fuerzas generan una hacia abajo, que sigue siendo en equilibrio. Entonces, al actuar estas fuerzas de color verde de manera diagonal y aproximadamente a 45 grados, se genera un efecto que se llama tensión diagonal. Tensión diagonal. ¿Esto qué va a provocar? Pues que haya una fractura aquí. O sea, estamos separando ese cuadrito, lo estamos alargando como para hacer una especie de rombo, imagínense, pero pues el concreto no resiste esa tensión. Lo que va a ocasionar es que se va a formar una grieta, y si ven, esta grieta tiene la misma dirección de las grietas de color verde de aquí. Entonces, ¿por qué se genera la tensión diagonal? Esto, recuérdenlo, pregunta de examen. ¿Cómo pueden explicar el efecto de la tensión diagonal? Es una combinación de las fuerzas cortantes con los momentos para generar una resultante en tensión diagonal, que es la que provoca la fractura o la separación del concreto. ¿Cuándo se genera la fractura? Cuando esa tensión diagonal supera la resistencia del concreto. El concreto no resiste esa tensión diagonal. Pues lo que va a pasar es que sí puede resistir para ciertos niveles de carga, pero va a llegar un momento, un instante, en que esa tensión supera la resistencia del concreto y se fractura. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Cuál es lo razonable aquí? Pues que coloquemos refuerzos en dirección de la tensión diagonal. Si hay una tensión así, ahí es donde deberíamos colocar los refuerzos. Es poco práctico, obviamente, colocar estribos así, diagonales. Sería lo más eficiente. Pero realmente, pues lo más eficiente hay que buscar que también sea práctico. Entonces, en la vida real, lo que hacemos es colocar estribos verticales y considerar la componente de resistencia para evitar esa fractura. Ese es el efecto, entonces, ese es el comportamiento de los elementos en cortante. ¿Qué pasa si nos vamos ahora al otro lado, por acá? Un cuadrito diferencial por aquí. Los cortantes son así, negativos con esta configuración. Aquí está. Ahora va hacia arriba y aquí hacia abajo. Los momentos también. Entonces la tensión diagonal ahora se hace en el otro sentido y la grieta también aparece en el otro sentido. Es por eso que aquí pues es como espejeado. ¿Qué hacer entonces para que podamos tener suficiente resistencia? Pues colocamos los estribos verticales, porque de manera práctica en la obra es mejor, y así pues ya no cometemos algún error. Porque ¿qué pasaría que por algún error se colocaran diagonales, pero en el otro sentido? Pues entonces no tiene ninguna resistencia. Lo mejor es colocarlos verticales, es práctico, es usual, siempre se ha hecho así, pero el efecto es este. Tómenlo en cuenta. Marco, ¿habías comentado? ¿Alguien levantó la mano? O sea, pueden hablar, ¿eh? Sí, 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 hablen, porque yo luego no tengo una los veo. pregunta. Sí, sí, No, Marco. usted dijo que se actúa la fuerza cortante con el momento que produce la fuerza diagonal, pero no sé, como estoy viendo ahí en el cuadrado, no, en la trave, ¿no sería una fuerza axial? ¿Una fuerza axial? Lo que pasa es O, que los momentos generan fuerzas axiales.
O sea, un momento, ¿qué es lo que hace? Apretar en la parte de arriba y tensar abajo. Entonces hay fuerza axial de compresión y abajo fuerza axial de tensión. Esas son estas fuerzas que están aquí, esta flechita roja y esta. Ah, y las ¿Sí? produce el momento. Esas son por el momento Ah, ok, y esta es por el cortante con esta. Por eso ok. siempre los momentos van juntos con el cortante. O sea, los momentos se producen por el cortante y viceversa. Y todo pues, producido por la carga. Entonces, siempre que haya cortante hay momento. Habrá algunos casos particulares donde no es tan así, pero en la mayoría de los casos los momentos son producidos por cortantes y viceversa. ¿Vamos bien? Entonces, la resultante de estas fuerzas, que son las de color verde, se llama tensión diagonal y tiene una inclinación teórica de 45 grados. Si lo analizamos con números, con ecuaciones, analíticamente, pues van a 45 grados. Es por eso que colocar estribos a 45 grados sería lo más eficiente para la estructura, pero no es práctico, ¿sí? O sea, dejar el estribo así como que amarrarlo y mantenerlo en posición puede resultar un poquito más complejo. Es por eso que se colocan verticales. Y lo mismo dice aquí, ¿no? Por tal razón los estribos, que son el armado transversal, se debe colocar para resistir la tensión diagonal. Y la posición más eficiente de los estribos es en dirección de la tensión diagonal. Esta posición normalmente es complicada de realizar, por lo que se colocan usualmente de manera vertical, ¿sí? Aquí viene ya algo más integrado en cuanto a los armados. Los estribos se fabrican con varilla corrugada del número 3, del número 4, tal vez número 5, para contratraves o traves muy grandes del número 6, pero más que eso tal vez sí sería un poco raro, ¿sí? Ya serían fuerzas muy grandes o elementos muy grandes. Para lo que es usual, un edificio, imaginen el edificio de la facultad, imagínense un edificio de 10 niveles, tal vez el diámetro usual es número 4, número 3, ¿sí? No es como que tan necesario, y lo vamos a ver ahorita en el cálculo, que sean estribos de mayor diámetro. Pueden ser de 2 ramas o 4 ramas, que veremos ahorita cómo es. Antes de pasar a la siguiente comentario, esta es una unión trave-columna. Viene el armado de las columnas, el armado de las traves, y vean cómo los estribos que pasan en la unión trave-columna son los de la columna. Si lo ven, no pasamos los estribos de la trave. ¿Por qué no los pasamos? Porque pues, se complica, porque no se requiere y porque el elemento principal son las columnas. Las columnas son las que deben tener una continuidad y la continuidad con las traves se da a través del armado longitudinal, es decir, ese es el armado longitudinal, ese sí pasa. ¿Recuerdan los detalles que hicimos en clase? Que tiene que, si ya es el extremo, tiene que pasar la varilla a través de la columna y ya cuando no pueda extenderse porque ya es el borde, ahí hacemos la escuadra. Así que la continuidad se la vamos a dar con el armado longitudinal, que son estas varillas, que sí pasan a través de la columna, pero los estribos empiezan al paño o al borde de la columna. O sea, el primer estribo, si lo ven, está al paño, ahí al borde de la columna. A partir de ahí. Y vean cómo están más cercanos, en una trave están más cercanos en los extremos. ¿Por qué están más cercanos en los extremos? Porque ahí están los cortantes más grandes. ¿Por qué están más separados aquí? Porque aquí el cortante es menor. O sea, es muy simple. Vamos entonces a ver qué son las ramas. Aquí tenemos secciones transversales donde podemos ver estribos de 2 ramas porque voy a regresarme un poquito por acá. La tensión diagonal aquí, en en este extremo de la trave,
va así, ¿sí? Estas dos flechitas que acabo de dibujar implica una tensión diagonal. Por eso se separa y se forma esa grieta verde, ¿sí? Se separa ahí. Entonces, ¿quién va a evitar o quién va a tomar esa tensión diagonal? Los estribos que están ahí. Así que la parte vertical del estribo, me refiero a esta parte vertical, o sea, es un cuadrado el estribo, pero la parte vertical es la que va a tomar esa tensión diagonal. Por lo tanto, son dos ramas o dos tramos del estribo los que toman esa tensión diagonal. Aquí tenemos cuatro ramas, ¿sí lo ven? Son como dos estribos así traslapados, a la misma separación, obviamente, pero son cuatro ramas. Es decir, que si requerimos más resistencia, podemos aumentar el diámetro, pero a veces diámetros muy grandes como número 5, número 6, pues son estorbosos, o sea, implican espacio. Entonces a veces es mejor menor diámetro y lo podemos poner de 4 ramas o de 3 ramas si adicionamos a un estribo cuadrado una grapa. Si lo ven, esta es una grapa. Este es un estribo de 3 ramas. Este es un estribo de 4 ramas. Este es un estribo de 2 ramas. Muy importante entender eso porque con esa nomenclatura nos vamos a guiar. El estribo debe tener, ya sabemos, ganchos hacia adentro, como está aquí. No se valen estribos con dobleces a 90 grados, porque ya sabemos, ya lo vimos ahorita, el estribo va a tomar la tensión diagonal. ¿Qué pasa si este elemento lo sujetamos a tensión en sus dos ramas? Pues que se va a desdoblar, porque no está anclado. Entonces, si los anclamos hacia adentro, este anclaje que tiene se adhiere al concreto y ya no se desdobla, porque aunque no lo podamos creer, pero todas las varillas que están dentro del concreto, cuando llegan terremotos fuertes, que llegan fuerzas muy grandes, pues el acero obviamente empieza a trabajar a tensión y se pueden desdoblar esas escuadras, incluso dentro del concreto, si no están bien anclados. Así que tomemos previsiones desde ahorita y hagamos pues, lo que nos dicen las normas, que proviene de la experiencia que se ha tenido. Entonces, todos los estribos tienen que estar con ganchos hacia adentro, no uno hacia adentro y el otro a 90 grados. De pronto hay como teorías en los fierreros que dicen, no, es que yo lo pongo uno a 90 grados y otro hacia adentro. Pues no, hay que decirle, no, maestro, por favor, hágalo como le estoy diciendo. ¿Sí? Aunque sea un maestro muy experimentado, aunque sea lo que sea, los estribos tienen que estar así. Y la razón ya la sabemos. Los estribos están en tensión y ante una tensión muy fuerte tienden a desdoblarse. Si los dejamos a 90 grados como está esto, tienden a desdoblarse. Ahora, hay estribos, por ejemplo, de castillos o dalas, que son los elementos de confinamiento de muros de mampostería. Esos puede ser que sí vayan a 90 grados, porque son estribos de alambrón, o sea, de un diámetro muy pequeño. Y el alambrón es un acero, no es corrugado, no es tan estructural. Sirve pues para confinamiento, para que el muro de mampostería no se desintegre, sino que sí esté enmarcado, ribeteado con estos elementos de concreto. Ahí sí podían ser estribos así. De hecho, casi los venden así en la casa de materiales y podemos dejarlos así. Es decir, hay que saber cuándo sí exigir una cierta calidad estructural. Cuando no sea necesario, si no es, o sea, sobre todo cuando haya que modificar algo, cuando haya que demoler algo. O sea, no podemos llegar y decirle al maestro, demuela todo el muro con todos los castillos porque no hizo los estribos así. O sea, hay que ver cuándo sí. Si tenemos duda, consultar a alguien antes de tomar alguna determinación, porque pues implica costo, implica tiempo y sobre todo implica que quedemos mal. Entonces es muy importante entender el porqué de las cosas y cuándo conviene que lo hagamos. Para el diseño de cortante, ¿qué es lo que nosotros requerimos saber? Les pongo aquí cuatro cosas. Cuatro cosas.
¿Cuál es el diámetro de los estribos? Si son estribos del número 3, si son estribos del número 4. No podemos decirle al maestro fierrero, maestro, ponga los estribos. Va a decir, ¿de qué diámetro? Todo esto tiene que estar en un plano, obviamente, no es platicado. Pero cosas importantes, el diámetro de los estribos, no nada más estribos. Otro, la separación. ¿A qué separación deben estar los estribos? Si le decimos, maestro, ponga estribos del número 3, y va a decir, ¿a qué separación? El otro, ¿cuántas ramas? El maestro puede entender que son así, porque él va a decir, es que este es un estribo, es que estos son dos estribos. Para que no haya duda, por eso nosotros como ingenieros nos comunicamos con planos. Los planos deben tener toda la información. Si ustedes le dan este croquis al maestro, él no va a saber de qué diámetro, no va a saber de qué separación, tal vez sepa que van dos, pero no sabe si van juntos o es uno atrás del otro o a qué separación. Y el detallado, o sea que hagamos pues unos planos, tanto en una elevación longitudinal como elevaciones transversales como esta. Bien, ¿cuál es la función de los estribos? Muy importante, 3 funciones. Anótenlo, escríbanlo, medítenlo. 3 funciones de los estribos. Primero, da resistencia contra la tensión diagonal. Eso ya lo hemos entendido por la explicación que les he dado ahorita. Dar resistencia contra la tensión diagonal, evitar esas grietas y que el concreto siga siendo sólido y sano. Ese es el primero. El segundo, confinar el concreto para evitar desintegración del material por fisuramiento. El, el concreto, el concreto está sujeto a fuerzas. Esas fuerzas pueden provocar pues una concentración y una desintegración en el concreto. Es como el cilindro que probamos en la máquina universal. Ese cilindro, cuando se fractura, pues estalla en pedazos. Entonces, ¿cómo podemos confinar el concreto? Pues con estribos. Además del armado longitudinal, tenemos estribos y esos estribos lo que hacen es confinar el concreto para que una falla, una posible falla, que todo está sujeto a falla, no se desintegre, no estalle como el cilindro y no se venga abajo a la primera concentración de esfuerzos. Entonces, confina el concreto para evitar desintegración. Y el tercero, confinar al acero longitudinal para controlar la linealidad del mismo y el buen trabajo por flexión. Es decir, que no se pandee. Cuando nosotros tenemos un elemento de acero y le colocamos una carga en compresión, pues se pandea. ¿Qué pasa si le colocamos un apoyo aquí en medio? Pues que ya es más difícil que se pandee. Los estribos funcionan así, como apoyos intermedios al armado longitudinal, de tal manera que el armado longitudinal ya sabemos que está en tensión y también en compresión, y vamos a darle un confinamiento para que trabaje lineal, o sea, que se mantenga en línea y no haya ese pandeo. Voy a ponerle aquí, evitando el pandeo por compresión. ¿Cómo es entonces el diseño por cortante? Una vez que ya sabemos cuál es la función de los estribos. El diseño por cortante, el diseño por cortante implica 3 cosas. Determinar la resistencia del concreto por cortante. Determinar el diámetro, separación y ramas de los estribos. Y detallar los estribos, planos, croquis, dibujos. ¿No? Y me refiero a planos, croquis, dibujos, porque sí podemos hacer un plano, pero también en un momento dado, en la obra,
Podemos hacer un croquis. Tenemos en la obra una bitácora, es un libro en el cual vamos llevando las reseñas importantes de la obra y ahí es donde vamos a ir llevando notas importantes. Entonces podemos hacer un croquis ahí y hacer alguna modificación o alguna adaptación en caso de que el proyecto no lo tenga. Para eso es la bitácora. Ese es entonces el diseño por cortante. ¿Cuáles son las especificaciones de las normas mexicanas para el diseño por cortante? Nosotros vamos a hacer uso, aquí sí vamos a hacer uso de la resistencia por cortante del concreto, porque el concreto sí tiene cierta resistencia por cortante. ¿Y de qué depende de la resistencia por cortante? Tenemos dos expresiones que nos dan las normas. Estas dos expresiones dependen del porcentaje de acero por flexión, del porcentaje de acero por flexión y básicamente del porcentaje de acero que tenga en tensión, o sea, del mayor. Quiero decir que si yo tengo, por ejemplo, una trave, tengo una trave aquí y tiene este armado, ahí me pueden decir cuál es el armado por flexión, cuál es el armado principal, el de arriba o el de abajo. ¿Cuál es Ay, el armado principal? el de arriba, ¿Por qué? porque es donde Porque muere. es mayor, nada Ajá. más. Sí, o sea, no le pondría 5 varillas donde no se requiere. ¿Están de acuerdo? Le pondría 2, sí. ¿Para qué? Pues para poder armar y porque es un armado corrido. Entonces, en este caso, yo identifico que el armado por flexión, pues son 5 del número 6, 8, el que sea. Las 5 varillas es el armado por flexión. ¿Por qué? Porque es más que el de abajo. Es decir, ahí hay como un momento negativo donde la tensión va arriba y ese es el armado principal. Con estas 5 varillas, del diámetro que sean, con estas yo voy a calcular este P, el porcentaje de acero, con el mayor. No es con la suma de todas las varillas, ¿están de acuerdo? Solamente con las que están en tensión. Y por eso yo sé que están en tensión, porque es el armado mayor, es el que se requirió. Con eso yo calculo el porcentaje de acero y ya puedo yo evaluar cuál expresión, ¿sí? Si P es menor a 0.015, utilizo esta expresión. Y si P es mayor o igual, o sea, incluye al 0.015, esta expresión, para tenerlo en kilogramos y en centímetros. Kilogramos y centímetros. ¿Qué es BCR entonces? BCR es la resistencia del concreto por cortante, sin estribos. O sea, solamente puro concreto. Entonces, ¿cómo nos dicen las normas mexicanas y de todo el mundo? ¿Cómo dicen que debe ser el diseño por cortante? La resistencia de una trave por cortante, vean lo que dice, es la suma de la resistencia del concreto por cortante y la del acero por tensión diagonal, o sea, por los estribos. Estribos. Esto quiere decir que yo voy a sumar, ¿cuánto resiste la trave armada por cortante? Lo que resiste el concreto más lo que resisten los estribos. No, o sea, conceptualmente así, muy sencillo. BR, resistencia por cortante de la trave con estribos. BCR, resistencia por cortante del concreto de la trave. Y BS, resistencia por tensión diagonal de los estribos. Yo voy a emplear un factor de resistencia que nos dicen las normas de 0.75.
En el caso de la flexión, recuerdan que era 0.9. Para calcular el momento resistente era 0.9 de FR, 0.9 de B de cuadrada, F'C, Q, etcétera, ¿no? Era una expresión que implicaba un factor de resistencia de 0.9. Aquí es 0.75. ¿Por qué el factor de resistencia es menos? Es decir, ¿por qué para diseño tomamos como si resistiera menos por cortante? Porque es una falla frágil. Una falla por cortante es más frágil que una falla por flexión. ¿Qué quiere decir frágil? Pues que, digamos, tiende a avisar menos, tiende a ser más drástica, más catastrófica, ¿no? Una falla frágil es más catastrófica porque no nos avisa, no es dúctil. Entonces es por eso que las normas dicen mejor que su resistencia sea el 75% de lo teórico. Por eso es 0.75. Entonces vamos a ver cómo se calcula el BCR. El BCR se requiere, para calcular el BCR, se requiere conocer el porcentaje de acero en tensión. Por eso yo les decía por acá, este es el porcentaje de acero en tensión porque es mayor al de abajo. Con ese vamos a calcular el BCR. Esta es la resistencia del concreto por cortante. Este porcentaje se determina con el armado previamente calculado y detallado por flexión. Por eso primero detallamos por flexión y luego nos pasamos al diseño por cortante. Entonces, para calcular P se debe considerar solo el armado en tensión. En este caso es el del lecho superior. El del lecho superior porque es de mayor cantidad y se concluye que fue diseñado para la tensión por flexión. Aquí creo que se pasaron unas... Ahí está. Ahí está. Nuevamente, ¿cuál es el armado por tensión aquí? Pues las 4 de arriba. ¿Por qué? Porque son más. La falla por cortante es de tipo frágil porque supone falla del concreto, fracturas diagonales. Aunque la presencia del acero de los estribos le proporciona ductilidad, pero finalmente es una falla pues, de tipo frágil. Por eso el factor de resistencia es menor con respecto al de flexión. ¿Qué nos interesa saber entonces de los estribos? El diámetro y la separación. Y un formato para indicarlos es así. Estribos del número 3 arroba, que quiere decir a cada 20 centímetros. Entonces, aquí un estribo a 20 centímetros otro, 20 centímetros otro y así. Luego números o número 5 a cada 20 o como sea. Y la separación, ¿sí? Número 4 a cada 15, número 6 a 18. Todo esto son formatos usuales y un fierrero común y corriente les entiende. ¿Cuáles son las separaciones usuales de estribos? Pues a cada 12, cada 15, cada 18, cada 22, 20, 25, 30. Yo les recomendaría no más de 30. Eso no es una norma, simplemente una recomendación. Las normas nos indican cuál es la separación máxima, pero a veces indican separaciones de 40, 45, que desde mi punto de vista muy personal, está tan separado que el concreto sí se queda muy desprovisto de confinamiento. Entonces, si lo que queremos es confinar el concreto para que no exista esa desintegración, entonces vamos a dejarlos no tan separados. Entonces, dependiendo de la separación que se requiera, si por ejemplo, por el cálculo nos dice que se requiere a cada 40 centímetros los estribos, pues ustedes pueden dejarlo así, pero recomendación muy personal, que no pase de 30 centímetros. Por supuesto que en elementos más pequeños, pues podemos disminuirlo. Vamos a ver ahorita cuáles son los límites, pero ese es un buen punto de partida. También las normas nos dicen que el cortante último tiene que ser menor que este valor. ¿Por qué? Porque si no ya estamos generando o dejando cortantes y concentraciones de cortante muy grandes, que no es conveniente por el tipo frágil que representa la falla. Entonces, limitar el cortante último a 2.5 FRBD, etc.
¿Qué pasa si no se cumple esa desigualdad? Pues que tenemos que aumentar la sección. Si no se cumple esta desigualdad, quiere decir que tenemos un elemento relativamente pequeño. Entonces, yo aumento D, aumento B, y pues ya hasta que pase. Puedo aumentar F'C, pero digamos que pues lo que más usual es que nos esté diciendo que es una sección pequeña, entonces hay que aumentar la sección. Y aquí viene la parte de las normas, ecuación 5.3.27. ¿Cómo calcular entonces el refuerzo? Aquí viene un extracto de las normas, pueden leerla, pero se refiere a lo siguiente. Y proviene de la expresión que ya vimos de la resistencia por cortante. ¿Cuál es la separación? ¿Cuál es la separación que deben tener los estribos para resistir la fuerza cortante? Tomando en cuenta que el concreto también tiene cierta resistencia por fuerza cortante. Se calcula con esta expresión. Es FR, AB, FY, seno de teta más coseno de teta entre BSR. Vamos a ver qué es cada uno. El FR es el factor de resistencia que dijimos 0.75. AB, A subíndice B, que está aquí, es el área de las dos ramas, o de las tres o de las cuatro ramas de cada estribo o cada grupo de estribos que van a cierta separación. ¿Por qué? Porque es lo que va a tener la tensión. Es decir, una varilla como esta, que yo la tenso, se va a fracturar transversalmente. Es como la prueba de carga de la varilla. Yo la estiro y se fractura. Entonces, al estar en tensión el estribo, las dos ramas del estribo, o sea, los dos tramos verticales del estribo, esa área de las dos o de las tres ramas que tenga es el A subíndice D. Luego el FY es el esfuerzo de influencia del acero, D es el peralte efectivo de la trave. Déjame alejar la pantalla. Ahí está. El ángulo θ es el ángulo con respecto a la horizontal con el que se colocan los estribos. Si fuera 90 grados, pues esto se hace 1, porque coseno de 90 es 0, pero seno de 90 es 1. Entonces, 1 más 0 es 1, multiplicado por esto, pues queda tal cual. Y BCR es la diferencia del cortante más grande que va a actuar menos la resistencia del concreto. Y eso lo tenemos aquí. BSR que está aquí, es BU del diagrama de cortante, menos BCR, que es el cortante que resiste el concreto. Vienen algunas limitaciones aquí para el concreto, para la separación. Y dice lo siguiente: si el cortante último, es decir, del diagrama de cortante, del análisis estructural, está entre BCR, que es la resistencia del concreto, y este factor, lo que resulte, los estribos hay que colocarlos máximo a D entre 2, siendo D el peralte de la trave. Déjenme dibujarlo por aquí. Yo voy a tener aquí la trave y D, pues es el peralte efectivo. Que es del centroide del acero hacia la zona de compresión. Este es D. Entonces, con base en el peralte efectivo D, yo voy a hacer esta revisión. Si BU está entre BCR y este factor, la separación no puede ser mayor a D entre 2. Busquemos también separaciones pues, razonables. No podemos indicar un plano en el cual la separación sea 17.5.
y jurarle a todo mundo que eso nos dio el cálculo. O sea, sí, eso nos dio el cálculo, pero finalmente los números son auxiliares nuestros. Si el cálculo nos dice 17.5, vamos nosotros a cerrarlo a una dimensión. Esa dimensión, pues que sea del lado de la seguridad. Y del lado de la seguridad es tener estribos más juntos. O sea, no lo cerremos a 20, cerrémoslo a 15. Con eso vamos a tener estribos más juntos de lo que nos dé el cálculo. Y es una separación práctica, es una separación razonable y es una separación que el maestro fierrero pues la va a poder hacer. Si en el plano dice que cada 17.5, así lo tiene que hacer el maestro. Pero pues como qué necesidad hay de complicarle la vida, porque el fierrero mide con su flexómetro 17.5, 17.5. Entonces es más fácil que mida 15 o que mida 18, ¿sí? Pero no lo cierren hacia arriba, porque entonces quedan estribos más separados, menos resistencia. Ciérrenlo a tener más seguridad, siempre. A veces el tener números cerrados implica hacia arriba y a veces hacia abajo, depende de qué concepto estemos viendo. En el caso de los estribos, tener estribos más cercanos nos da más seguridad. Si dicen, lo voy a cerrar, si me da 17.5, lo voy a cerrar a 10, pues está bien, pero pues es como mucho. Tal vez cerrado a 15 está bien. ¿Qué pasa entonces si BU sobrepasa este límite, pero menor a este? Entonces ahí la separación de estribos máximo debe ser D entre 4. D entre 4 y permítanme así. D entre 4. Aquí tengo también una expresión. ¿Cuál es el área mínima de los estribos, o sea, el armado mínimo? Punto 3 raíz de F'C, BS entre Fy. Oh, vamos a ver enseguida lo que es el BS. Para que quede más claro. Bien, esta es como la parte teórica, la parte, pues sí, teórica de comportamiento de elementos en cortante y y de la parte normativa. Vamos ahora a la parte práctica, donde, si recuerdan, hicimos el análisis estructural de este marco. Es un marco sencillo, un solo nivel, una trave de 2 claros. Es una sola trave, recuerden. El armado tiene que pasar. Esas son las cargas. Ya calculamos la trave por flexión. Ahora vamos a calcularla por cortante. Voy a indicar dónde nos quedamos. Permítanme que se me pasaron aquí muchas hojas, pero aquí está. Bueno, es este. Ejemplo de diseño de traves por cortante. Entonces es el mismo marco del ejemplo pasado, donde ya diseñamos por flexión. Hicimos los planos, pero faltan los estribos. Entonces el diseño por cortante tiene incluido el diseño de estribos. ¿Qué le vamos a diseñar a los estribos? Queremos saber el diámetro, la separación y el detallado. Para el diseño por cortante requerimos el diagrama de fuerza cortante. Para eso nos vamos al SAP y aquí está el diagrama de fuerza cortante. No hay duda en eso. Es el cortante, el shear 2,2, que es
vertical, en el caso de la trave, pues es el vertical, recordando que la fuerza cortante es transversal independientemente de qué inclinación. Si tenemos un elemento inclinado, la fuerza cortante siempre es transversal al elemento. Si es una columna, es transversal al elemento, que sería horizontal, y si es una trave, es transversal al elemento, que es vertical. Por eso una fuerza cortante no es referencia a decir si es vertical u horizontal, más bien transversal al elemento. Voy a hacer entonces una ampliación. Véanlo, aquí está. Es lo mismo que tenemos aquí. Aquí dice 43, 46, si lo ven, y es el mismo que está aquí. Lo que pasa es que lo amplié de escala. Y es el del envolvente. El envolvente porque hicimos 3 combinaciones y luego la envolvente de las 3 combinaciones. ¿Cuál es el criterio aquí para que podamos hacer el diseño? Si ven, por el ajuste que le hicimos en el SAP y los programas de cálculo, el cortante nos lo da al paño de la columna, al paño de la columna. Esto quiere decir que la columna está en pues en este espesor que estoy indicando aquí. Esta es la columna. Y este cortante que está aquí, el de 38.38, está al paño de la columna. Lo que nos dicen las normas es que por el tipo de grieta que se forma, que es a 45 grados, podemos tomar el cortante a una distancia de, siendo D el peralte efectivo, del paño de la columna. A una distancia de del paño de la columna. Entonces, debido a que en el análisis aplicamos la instrucción de nudo rígido, el end length offsets, los valores del diagrama los muestra al paño de la columna. Para el diseño por cortante, las normas mexicanas y en general todas las normas del mundo indican que se debe tomar el cortante a una distancia D del paño de la columna. Es decir, que el cortante para diseño es menor que el máximo mostrado en el diagrama. Y D es el peralte efectivo de la trave. El peralte efectivo de la trave. Entonces, en lugar de tomar este cortante máximo aquí, va a ser menor. Vamos a diseñar con este cortante. En el diagrama podemos identificar que el cortante a la distancia D del paño de la columna, tomando en cuenta que la columna tiene dimensiones de 50 por 50. Quiere decir que si nosotros vemos, esta es la unión trave-columna. El análisis lo hacemos a ejes, todo a ejes. Este es el nodo. Entonces, ¿a qué distancia debo tomar el cortante del extremo de la trave, que es el nodo? Pues la mitad de la columna, aquí está, las columnas las consideramos de 50 por 50, quiere decir que del eje al borde son 25 centímetros. Y si le sumo un peralte efectivo, que el peralte efectivo lo definimos en 54 centímetros, quiere decir que yo debo calcular el cortante para diseño a 79 centímetros del extremo. Bueno, 79, 80 centímetros. A 80 o a 0.8 metros del extremo, ahí es donde lo voy a tomar. ¿Qué pasa si yo tomo el cortante en el eje? Pues que voy a diseñar con un cortante mayor. O sea, ¿qué le va a pasar a la trave? ¿Está mal calculada? ¿Va a colapsar? ¿Se va a agrietar? Pues no, va a tener un ligero sobrediseño. Digamos que técnicamente no es correcto, pero no es que no es que esté mal el proyecto, pero técnicamente no es correcto. Entonces, su proyecto se lo puede revisar un ingeniero pues muy ortodoxo y decir que está mal. Entonces hay que saber cuando está mal si es técnicamente mal o hay algún riesgo. Ahí no hay riesgo, ¿están de acuerdo? Es más bien un sobrediseño. ¿Lo podemos diseñar? Pues sí, va a haber un sobrediseño. Tampoco es que sea millonario ese cambio, que nos vaya a costar millones, pero técnicamente no es lo correcto. Entonces, pues hagamos lo que sea correcto. De aquí, entonces, del eje, media dimensión de la columna y después un peralte efectivo de la trave.
y a 80 centímetros del extremo, ahí tomamos el cortante último. Oh, Es perdón, exactamente lo que dice aquí. Sí, ese valor de .54, sí. ¿por qué propusimos ese o por qué pusimos Pues ese? recuerdan el diseño por flexión que hicimos. La trave era de 60, le restamos 7 o 6 para fines del peralte efectivo. Ah, ok. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, 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 ya. Ok. Entonces, por eso digo, son 79, 80 centímetros. Esto es, la verdad, es muy relativo. Déjenlo 80 centímetros y tomen números cerrados también. Pero el criterio es el que hay que mantener. Del paño de la columna un peralte efectivo o del eje, pues la mitad de la columna más un peralte efectivo. Aquí está muy claro. Entonces, aquí está. Este es el eje, este es el extremo. El cortante aparece al paño de la columna. Entonces, son 25 centímetros más los 54 son 79. Y este es el cortante que yo voy a tomar para diseño en este extremo. En el otro extremo aplico lo mismo, 25 más 54 y este cortante, este puntito gris, es el que voy a tomar para diseño. Aquí voy a tomar este y aquí este. Así como le hice para diseño por flexión, que hice varias secciones, aquí también voy a hacer varias secciones para tener la separación de los estribos. Entonces, pues llego a algo parecido. Vean, aquí ya capturé yo para la sección 1, en la 2 de ambos lados y en la 3 de un lado. O sea, ¿qué significa eso? La 1 es este, en la 2 este lado, y la 3 este lado. Tengo entonces diferentes valores de cortante. Ya los tengo aquí. Después puedo hacer el siguiente cálculo. Esta es una sugerencia. Ustedes hagan su aportación. No lo copien tal cual. No se trata de ser capturistas. Se trata de hacer aportaciones a estos procesos. Una vez que ya tengo el cortante último para diseño, este es el más grande para diseño, pero recuerden aquí, a un peralte efectivo del paño de la columna o un peralte efectivo más una media dimensión de la columna del eje. Ya lo tengo aquí. Después, el área de acero por tensión, es decir, que yo me regreso a ver el diseño por flexión y de ahí extraigo cuántas varillas yo detallé ya como detalle final, donde tengo el plano en elevación de la columna, de la trave, perdóneme, de la trave ya con el armado, de ahí extraigo estas cantidades. ¿Para qué? Pues para que con esto yo calcule el porcentaje de acero. Y si recuerdan, si era mayor al 0.015, era una expresión, y si era menor a 0.015 era otra. Aquí vean, en la sección 1, en el eje 1, tenemos mayor a 0.015. En la 2, mayor a 0.015, mayor a 0.015. Y en la 3, menor a 0.015. Los cálculos son diferentes. Entonces me voy al BCR, este es como el resumen, pero acá abajo dice, el BCR, ¿cómo calculé el BCR? 0.5 FRBD raíz de F'C si el porcentaje es menor a 0.015. Y FRBD por 0.2 más 20P raíz de F'C si el porcentaje es menor a 0.015. Prof, una duda. Sí. ¿Es el porcentaje de acero? Ajá. Pero del lado de tensión. Sí, lo que Ah, hemos ok. dicho, el que nos interesa es el principal, el de tensión. El que ya calculamos, por eso primero hicimos el diseño por flexión y luego nos pasamos al diseño por cortante porque ocupamos ese dato. Ya con el porcentaje es fácil calcular el BCR, ¿sí? Estos tres, si los ven, dependen del porcentaje. No dependen del porcentaje porque cuando el porcentaje es mayor a 0.015, vean, ya no aplica aquí el porcentaje. Pero cuando es menor a 0.015, sí aplica el porcentaje. Es por eso que el BCR es el mismo en estos tres casos, porque supera el 0.015. Aquí es menor a 0.015, por eso el BCR pues es menor, siendo la misma trave. Una vez que ya tenemos el BCR,
que es la resistencia del concreto por cortante, aplicamos esta expresión. Como el ángulo es 90 grados, porque van a ser verticales, se reduce a esta expresión, mucho más sencilla. FR es 0.75, FY 4200, D 54 o 53. BU es la fuerza cortante para diseño y BCR pues es lo que tenemos acá arriba. O sea, aquí tenemos el BU extraído del diagrama de cortante, pero a un peralte efectivo, etcétera, y el BCR. Entonces, si ven, pues tengo todo. Ya con esto yo puedo calcular la separación. Pero ¿qué me está faltando aquí? Porque necesito separación y diámetro de los estribos. Entonces yo voy a proponer, lo usual es proponer el diámetro. Es por eso que aquí tengo, con separaciones del número 3, varía del número 3. Aquí me quedan a cada 11 y aquí a cada 9, aquí a cada 18, 17, 8 y aquí a cada 31, 19. Si ven, o sea, como depende de la magnitud del cortante, pues así es la separación de los estribos. Esta separación de 11, 9, pues es como muy pequeña. Yo puedo poner entonces estribos del número 4, aumentar el diámetro, tal vez en este tramo. También puedo poner estribos dobles, con lo cual se aumentan el número de ramas y el AV que está aquí, pues sería el doble. Entonces ya nos queda una separación mayor. Aquí está el cálculo de BCR. El área de acero en las ramas verticales, ¿cómo es ese AB? Siguiendo con el comentario. Este es un estribo de 2 ramas, porque son 2 tramos verticales los que van a tomar esa tensión diagonal. Entonces, 2 por 0.71, porque la del número 3 tiene 0.71 centímetros cuadrados. A subíndice B es 1.42. Y del número 4 serían 2 por 1.27, 2.54. Es por eso que podemos aumentar el diámetro o aumentar el número de ramas. Tenemos entonces forma de escoger algo razonable. Por ejemplo, podríamos decidir que los estribos sean, en lugar de 19,7, ¿a cuánto lo cerramos? ¿Cuánto consideran ustedes? Díganme una separación. ¿A 20? No, pero ¿qué fue lo que dijimos? ¿Qué nos da más seguridad? ¿Que estén más separados los estribos o que estén más cerca? A 19, profe. 19 es práctico, 19 es una separación práctica. Puede ser 15, entonces. Ok, puede ser 15, o sea, sin miedo, sin miedo. O sea, no tenemos que ser tan literal con los números, recuerden, porque parten de muchas hipótesis. Que los números sean auxiliares. O sea, los números, por muy detallados que sean, nos dio esto. ¿Qué hacemos nosotros? A cada 15 y a cada 15. Y se acabó. Es algo práctico. ¿Podemos dejar a cada 18? Pues sí, pero nos vamos a ahorrar un estribo, 2. O sea, hagan la distribución y la verdad no es tanto el ahorro. ¿Y qué puede pasar? Que el maestro los ponga todos a cada 18. Y aquí ya se pasó. Por algún error. Por eso también lo comento, es muy importante. Cuando ustedes empiecen a supervisar una obra, explíquenle al maestro. Él lo va a entender, pero explíquenselo. Y cuando tenga la primera trave armada, supervísenlo. No hasta que tenga la número 30, porque si hay algo que no entendió o que ustedes no lo explicaron, ahora hay que corregirlo. Y hay que evitar el comentario de, pues ya ni modo, o ya déjalo así. O sea, no podemos dejarlo así nada más porque sí. Este es un tema de seguridad estructural. Entonces, vamos a tratar de hacerlo práctico, no tan teórico, no así como es que así dio el cálculo. Pues sí, así dio el cálculo, pero para eso hay un ingeniero que va a interpretarlo y a bajarlo a un mundo práctico y real. O sea, bajémonos de ese mundo numérico que puede resultar impráctico aquí en nuestro mundo diario y dejémoslo en algo práctico. Bien. Vienen aquí entonces las consideraciones. Si BU
está entre BCR y este factor, la máxima separación es de entre 2, o sea, la separación hay que dejarla a menos de entre 2. Y si BU es mayor que este valor, la separación a de entre 4. Y si no se cumple esta expresión, hay que aumentar la sección. Entonces, ¿cuánto nos da 1.5 FRB de raíz de F'C? Nos da 31.566. Creo que en pocos casos, déjenme ver por aquí, por acá. 31.000 y el único que se sobrepasan estos dos, es decir, no es que se sobrepase el límite, se sobrepasa ese primer límite. Quiero decir, voy a pasar rápido. Estamos aquí. El BU es mayor, que 1.5 FR, porque este dio 31.000. O sea, hay dos zonas donde se sobrepasa. Quiere decir que ahí la separación como máximo debe ser de entre 4, como máximo. Pero si por resistencia nos da que se requiere a una separación menor, pues se la tenemos que poner menor, pero que no sobrepase de entre 4. Déjenme ver si está por acá el croquis final. Y aquí está lo que decidimos. Una opción es colocar de 3 ramas, por ejemplo, colocando una grapa. La grapa de pronto puede resultar un poco impráctica también, porque además del estribo hay que meter esa grapa. Ahí es donde les comento, hay que tener cuidado porque algo que está muy justificado con los números puede no ser práctico. Así que aquí pues, ponemos 3 ramas. La separación con número 3, la separación con número 3 es a cada 11, a cada 9, a cada 17, 8 y a cada 31, 19. Entonces podemos colocar estribos del número 3 a cada 8, ya están como muy cercanos. ¿Cuál es la separación máxima según lo que nos dicen las normas? De entre 4. A cada 13,5, a cada 13,5, a cada 27, a cada 27. Esta es la separación máxima. Si los colocamos de 3 ramas, nos quedan a 16,5 y a 13,4. Entonces, no es tanto como aumentar el diámetro. Simplemente aquí no podemos colocar estribos a más de 13,5. Obviamente es muy teórico 13,5. ¿Cuánto dejarían ustedes los estribos para no sobrepasar 13,5? ¿Cuál puede ser una separación práctica? 10, 10, otra, 12. 12, exacto. Entonces aquí están a cada 12 es práctico. Entonces vean, a cada 12 y a cada 12. ¿Por qué? Porque debemos dejar estribos más juntos, por la limitación que nos dice que como se sobrepasa el valor de 1.5 FRB de raíz de F'C de 31.000, hay que dejarlos a máximo de entre 4. Por lo tanto, no es necesario aumentar el diámetro de los estribos, ya que resultará una separación mayor por resistencia, pero deberá limitarse a de entre 4 y 13,5. Parece que la solución más adecuada es dejar los estribos de 2 ramas a cada 8 centímetros o colocar una grapa con lo que se tendrían 3 ramas a una separación de 12 centímetros. 12 centímetros en el primer tramo y 15 y 25 en el otro. ¿Por qué? Pues porque estamos dentro de los límites. ¿Sí? Aquí quedan a cada 27 por la magnitud de las fuerzas cortantes. Entonces nos quedan así.
Ahora, ¿cuántos colocar a cada 12 aquí? ¿Cuántos a cada 12? ¿Cuántos a cada 15? Porque después ya podemos aumentarlos. Aquí está propuesto a cada 20. Eso lo vamos a hacer en la siguiente clase, en el siguiente video. Por ahora ya vimos cómo se puede hacer el diseño por cortante y cómo se va haciendo el detallado. Y ustedes van a aprender en la medida en que lo hagan. Les sugiero rehagan el ejercicio completo de estos apuntes y ya continúen con el examen de casa que deben subirlo el día 6 de marzo, recuerden, en Brightspace. No lo hagan el último día. Háganlo desde ahora y recuerden que el resultado final tiene que ser una elevación longitudinal como esta y secciones transversales, donde tengamos ya tanto el diseño por flexión como por cortante para la trave del primer nivel y para la azotea del ejercicio que les mandé. ¿Tiene algún comentario? No, profe, todo bien. Por mi No, parte, profe, todo bien, profe. Sino ya para Todo bien. ir cerrando. No, Muy profe. bien, perfecto. Bueno, pues espero que les haya gustado este video, con mucho gusto. Y vamos a ir haciendo más información. Esperen el video ahí en el canal de YouTube. Les paso el link al ratito. Nada más que lo edite. Y seguimos en comunicación. Cuídense mucho. Gracias, Nos profe. vemos. Gracias, profe. profe. Igualmente. Bye. Gracias, Buen día. Hasta profe. luego. Que esté muy bien.